Brother. Hola, yo soy Ototo y en este video hablaremos de cómo será el campeonato sub-20 y de las posibilidades que tiene cada país de jugar el mundial de la categoría en Indonesia. Tenemos que decir que para el campeonato sub-20, a diferencia de las selecciones mayores, solo juegan por el mundial o la clasificación al mundial 4 países y sin ninguna posibilidad de repechaje. El formato del torneo se divide en 2 grupos de 5, el A y el B, en donde los 3 mejores de cada grupo pasan a jugar el hexagonal final, que es la parte más importante del torneo. En ese hexagonal final, los 4 mejores países clasifican de manera directa al mundial de la categoría, y obviamente el que queda primero es el campeón del sudamericano. En el torneo anterior fue Ecuador, veremos si esta vez repite el plato. Hay que tener en cuenta que los 3 primeros del hexagonal final clasifican a los Juegos Panamericanos en Chile. Como sabemos, el grupo A está compuesto por Colombia, que es la anfitriona, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. Un grupo recontra parejo que tiene selecciones que ya fueron al mundial de la categoría, salvo por Perú, que en los últimos años estuvo muy cerca de ir. Un grupo conformado por las mejores selecciones, con formación de jugadores juveniles y que muchos de esos ya tienen algunos jugadores que empezaron a destacar. Empecemos hablando de Colombia, que como local tiene la obligación máxima de clasificar al mundial como mínimo. Ser campeón creo que va a ser un poco complicado, pero no es imposible. Grandes jugadores tienen, pero en cuanto a rendimiento no ha sido algo muy parejo. Sus últimos partidos han sido de todos los colores, ha ganado, ha perdido y ha empatado. Habrá que ver cómo se dan esos partidos contra Paraguay y Perú, que a priori son en donde ellos deben sacar puntos para clasificar. Pasamos a la selección argentina, que de la mano de Javier Mascherano intentarán ir a otro mundial sub-20. En esta oportunidad para mí, la albiceleste es el país que cuenta con mejores individualidades para afrontar el torneo, a pesar de que jugadores como Garnacho, Romero, Soulé se quedaron fuera. Para mí Argentina en su grupo es clara favorita y al hexagonal final pasan sin lugar a dudas. Tienen jugadores interesantes como Buenanote, Perrone, Nico Paz, el arquero Gómez, jugadores que en un buen nivel, por lo menos en ese grupo, van a dar pelea y van a clasificar peleando entre los primeros puestos. Brasil es otro de los equipos o selecciones que ilusionan. Pese a que no está el jugador del Real Madrid recién fichado Endrick, que es una de las joyas del fútbol mundial, la Carariña de igual forma tiene jugadores muy buenos. Tú ves una piedra en Brasil, la levantas y debajo de esa piedra hay muchos jugadores de calidad. No estará Endrick, pero están los Sabio, están los Kaiki, están los Andrei Santos, están los Víctor Roque, que van a potenciar a la selección brasileña sub-20. Jugadores de una calidad única que algunos de ellos ya están en los primeros equipos de Europa e incluso van a nutrir a la selección mayor. Aunque a pesar de todo eso, Brasil en sus últimos amistosos no ha mostrado un buen nivel. Esta selección es un país que en cuanto a los últimos torneos juveniles no ha dado su máximo nivel. Es más, en la última edición no fueron ni siquiera al mundial, pese a tener jugadores buenos como en esa época estaba Rodrigo. Brasil tiene que corregir muchísimo más cosas porque tampoco es que con esta selección ya esté garantizado el cupo al mundial. Ahora pasamos a hablar de Paraguay, que puede ser la sorpresa y no muchos la tienen. En cuanto a rendimiento, cada partido se ve un avance. Incluso han ganado amistosos a selecciones más fuertes en el papel. Tienen un jugador como Diego Gómez que puede ayudar con su don de mando y su experiencia como jugador de la selección mayor. Paraguay es una selección que le puede pelear a todos en el grupo, absolutamente todos. Un equipo que ha ganado los últimos Juegos Odesur en el 2022 y que ganó de manera muy clara y contundente. Para mí Paraguay puede ser una sorpresa. Y bueno, tenemos que hablar del último del grupo A, que es la selección peruana, a priori la más débil. Una selección que no muestra chances de ir al mundial, ni siquiera clasificar al hexagonal final. En sus últimos amistosos perdió la mayoría y mostrando un nivel casi amateur. Estuvieron con un entrenador que hizo todo el proceso, pero recientemente por los malos resultados lo cambiaron. Perú, si ves en cuanto a jugadores, tiene más futbolistas interesantes, pero lo más importante en ese torneo y en ese tipo de categorías es el funcionamiento colectivo, algo que Perú lo tiene en deuda. Y sobre todo si tienes un grupo complicado como el A, se complica muchísimo más. Perú para mí la tiene recontra archimega difícil en este grupo, y si no mejora de acá a unos días, se complica todo. Con una mano al pecho, los clasificados del grupo A para mí son Argentina, Brasil y no diría sorprendentemente, pero para mí pasa Paraguay a ese hexagonal final quitándole el puesto a Colombia. Es una selección muy buena la selección guaraní, tienen que verla. Colombia, pese a ser local, todavía no convence y creo que se queda fuera. Hola, si te quedaste hasta aquí te agradezco, pero más te agradecería que te suscribieses a mi canal porque más del 98% no está suscrito. Sígueme en mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla y sin más, seguimos con el video. En cuanto al grupo B, la cosa es un poco más interesante, diría muy interesante, porque salvo el grupo A en donde sabes quiénes van
van a clasificar, en este grupo B se decidirá todo en el final, compuesto por Ecuador, que es la actual campeona del sudamericano anterior, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia. Empezamos hablando de Ecuador, que en esta oportunidad no cuenta con jugadores de Europa, muy interesantes y que podrían potenciar al equipo. Son actuales subcampeones de los Juegos Odesur del año pasado. Hay mucho nivel en el medio de la selección ecuatoriana y también en el ataque, que a pesar de las ausencias, siguen siendo candidatos, y todo apoyado por un proyecto de juveniles en Ecuador que llevan a la cabeza el Club Independiente del Valle. Son candidatos por lo menos a pasar su grupo. Por otro lado está Uruguay, que en este tipo de campeonatos es muy difícil que no vayan al mundial. Siempre empiezan de menos a más. Tienen una buena camada de jugadores en esta oportunidad, pero más que un equipo de estrellas, llegan con un plantel serio, bajo el mando del capitán Fabricio Díaz y el entrenador Fabricio Bolli. Los celestes no deberían tener problemas en clasificar a la siguiente ronda del sudamericano, llegar a la hexagonal final por lo menos. Hablando de la siguiente selección, que es Venezuela, tienen un equipo muy interesante, con jugadores con muchísima experiencia pese a la edad que tienen, pero para estas categorías es un plus más y algo muy necesario. Cuentan incluso con jugadores de la selección mayor y con algunos partidos. La Vinotinto es un país que sobre todo este último tiempo ha peleado siempre en las categorías juveniles. No olvidemos el hecho histórico de jugar una final del Mundial Sub-20 allá por el 2017, siendo uno de los logros máximos de la historia del fútbol venezolano. Venezuela también pinta para pasar al hexagonal final. Y con esto tenemos que hablar de Chile, que es una selección que no siendo chilena me ilusiona y mucho, integrada por jugadores de muchísima calidad y que en cuanto a en los últimos amistosos de preparación le han ganado a buenas selecciones del continente. El objetivo principal de ellos es ir al mundial, pero quién sabe si incluso terminan siendo campeones, aunque es un poco no tan probable. Jugadores como Osorio, Conel y Asadi, de muchísima calidad sobre todo en la parte de adelante. Los chilenos han juntado en esta oportunidad una gran selección que en este sudamericano puede ser que den sorpresas. No está descabellado pensar en ir al mundial. Y por último toca hablar de la selección boliviana, que al igual que Perú en el grupo A, en este grupo B son en teoría el país más débil. La no posibilidad de Miguel Terceros, que es la figura de su país, y del Santos complica todo para los dirigidos por Pablo Escobar, ex jugador de Bolivia. Pero de igual forma, en mi opinión, en cuanto a categoría, a excepción de Terceros, la selección boliviana tiene la mejor plantilla de jugadores que he podido ver en selecciones bolivianas sub-20 hasta ahora. Jugadores no solo que juegan en su país, sino también afuera, y aparte de eso que tienen experiencia en sus clubes y algunos en la selección. Es duro no poder contar con su mejor jugador, pero de igual forma creo que tienen una chance, pequeña pero la tienen. Se han formado un buen equipo y sobre todo pueden dar la sorpresa de clasificar al hexagonal, aunque es complicado pero igual tienen un plantel que puede sorprender. En mi opinión, con una mano al pecho, los clasificados del grupo B al hexagonal final son Ecuador, Uruguay y Chile, que creo que vencerá en ese duelo directo o en la pelea o en la disputa por ese cupo de la selección venezolana, que no vendrá con estrellas pero sí viene con jugadores de muchísima experiencia en la selección mayor. Una vez terminados grupos, pasamos al hexagonal final, que en mi opinión ya saben estas son las 6 selecciones que para mí son las que llegan hasta este punto. Si tú crees que serán otras, pues eres libre de pensar lo contrario, pero para mí, por lo que he visto y por lo que podría llegar a pasar, son estas 6 selecciones. Además tienen un nivel que los catapulta para llegar a estas instancias. Pero como sabemos, el hexagonal final es muy distinto a la fase de grupos. Tú puedes tener un buen rendimiento en los grupos en donde sabes que tienes sí o sí 5 partidos y ganando 2 ya tienes una chance de por lo menos pelear la opción de llegar al mundial. Hemos visto muchos casos en donde equipos o países buenos de los grupos no clasifican al mundial y eso puede pasar en esta oportunidad. Al ser todos de nivel parejo es muy complicado ganar y tener un claro favorito en el hexagonal. Pero en mi opinión no es lo mismo jugar la fase de grupos y después jugar el hexagonal final. O bien puedes mejorar o bien puedes empeorar. A simple vista hoy puedo decir que los 4 clasificados al mundial por propuesta y por funcionamiento serán Brasil con un asterisco, Argentina, Paraguay y Chile. Pongo la selección brasileña con un asterisco porque en estos últimos años no nos han demostrado, pese a tener jugadores de calidad en estas categorías, un nivel de funcionamiento óptimo como para poder llegar a un mundial. Los últimos partidos perdieron con la selección chilena. Incluso parece que se van a seguir cayendo jugadores titulares para la última convocatoria y eso puede ser que las probabilidades de Brasil de llegar a este mundial bajen un montón. Como el posible sustituto, pongo a la selección ecuatoriana y todos sabemos que Ecuador en cuanto a juveniles ha mejorado muchísimo este último tiempo. Es la actual campeona de los Juegos Sudamericanos. Ecuador incluso tiene un buen funcionamiento, pero el problema principal de Ecuador es que algunos jugadores buenos, sobre todo de las ligas europeas, que podrían potenciar muchísimo más la selección, no han sido convocados. Siendo objetivo, esas 4 selecciones son las que considero yo que van a pasar al Mundial de Indonesia. Y si se cae una de ellas, pongo Ecuador. La verdad que Uruguay no lo veo mucho, pero puede ser que sorprendan. Pero para mí esas son las 4. Claro, todo esto desde el objetivo, de lo racional.
Pero si me llegaras a preguntar qué quiero yo, y bueno, obviamente me gustaría que la selección peruana llegue al mundial. Es algo imposible, aunque este último tiempo hemos estado un poquito más cerca de los últimos años, por lo menos clasificando al hexagonal final. Es duro, me gustaría que mi país llegue por lo menos al hexagonal, después ya que pase lo que tenga que pasar. Para mí los clasificados al mundial son Argentina, Paraguay, Chile, que arma un buen equipo, y Brasil, con la excepción de poner Ecuador, dependiendo del nivel que tengan. Y lo pongo a Brasil básicamente porque a pesar de no tener a los jugadores de calidad como Hendrik, siguen teniendo un plantel de jugadores exquisitos. Esos son los clasificados para mí al Mundial Sub-20 de Indonesia. Y bueno, este fue un video en donde tuvimos una predicción de lo que podría ser el Sudamericano Sub-20 de este año y de las selecciones que podrían llegar al Mundial. También de las posibilidades que tuvo cada selección o las chances que tiene cada selección de poder llegar. Si te gustó el video, por favor suscríbete, prende la campana de notificaciones, dale like al video que me ayudaría muchísimo para que YouTube siga recomendando mis videos y lleguemos a muchísimo más gente. Sigue mi serie del Mundial de peleas con los mismos jugadores que participaron en Qatar. Ya estamos en los octavos de final en peso pesado y peso ligero, así que sé que te va a gustar. Yo soy Ototo y ahora volvemos con más fuerza.